Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya es prácticamente febrero a la mitad. No, no es cierto. Estamos arrancando febrero después de un bonito puente que espero hayan gozado y disfrutado, descansado, porque viene la chamba fuerte. Viene nuestro cierre fiscal 2024 para presentar la declaración anual, tanto de personas morales como de personas físicas, ahora en marzo y abril del 2025. Sean bienvenidos entonces a este nuestro curso para personas morales, declaración anual de personas morales, con algunos puntos críticos. Ustedes recordarán que yo recuerdo hace 30 años, prácticamente 32 años, las declaraciones anuales eran una monserga porque tendríamos que hacer una cantidad de papeles de trabajo y en donde prácticamente el Excel hacía de las suyas y tenías que empezar a dominar esa hoja de cálculo. Después se nos complicó quiero decir, hace 20 años, el llenado, el formato de la declaración anual, en donde nos decían, poner los ingresos. ¿Qué ingresos debo de poner? ¿Los totales, los contables, los fiscales, los de mi facturación? Era de verdad una monserga, el formatito en papel, ¿te acuerdas medio rosado que existía todavía por ahí? Bueno, pues ahora ya viene un preformato, un prellenado, ya viene con una tecnología avanzada y en donde ahora nos tenemos que enfocar ya no tanto en los papeles de trabajo, la verdad es que ahora el Excel hace de las suyas, la verdad es que ahora la misma tecnología, con los mismos softwares, paquetería de contabilidad, nos resuelven muchos de estos papeles de trabajo, pero hay un problema, que ni las hojas de cálculo, ni el software, ni la paquetería piensa pues al 100% y como nosotros. Podría tener ciertos criterios erróneos, podría tener fórmulas equivocadas, incompletas, y es donde tenemos que empezar nosotros, como buenos contadores, a hacer una revisión exhaustiva de esos puntos críticos que nos debiesen de estar llamando la atención todos los días, a cada momento, y sobre todo, darle esa particularidad que es nuestra sensibilidad, nuestro toque. Pero ¿y por qué este ajuste anual por inflación lo estoy acumulando? ¿Por qué estoy jugando estas partidas y estoy eliminando estas otras? ¿Por qué estoy siguiendo un criterio de estos ingresos acumulables cuando en realidad a lo mejor son contables pero no fiscales? O al revés, estos que son fiscales y que deberían también ser contables. O tal vez una historieta de las deducciones en donde jugamos un papel casi siempre nosotros, un rol muy interesante, pretendiendo hacerlo un poquito de Robin Hood y en donde queremos defender siempre, muchas veces, hasta lo indefendible. Y me refiero a partidas que tú y yo sabemos que son no deducibles, pero bueno, ya, tranquilo, ponla como deducible. Pero no sé hasta qué punto debiéramos de hacer eso a nivel ético y como lo correcto, o tal vez dejarlo plasmado en un papel de trabajo, diciendo, oye, mi jefe quiere que lo haga yo deducible, lo va a hacer deducible porque así tengo instrucciones por órdenes superiores, pero yo no estoy de acuerdo. Y hacerlo saber a la institución, a los accionistas, al consejo de administración, al director general, al director de finanzas, a mi jefe, para que esté consciente de la diferencia entre el bien y el mal, de que estamos pecando en el sentido de que, y sí, pecado, muchos van a decir, cálmate, hasta la palabra pecado, pues sí, si de alguna suerte nos corresponde pagar impuestos por esa partida, a la empresa, quiero decir, no a mí, a la empresa, y si no pago, no hago el cálculo correcto, a nivel ético y muy profundo, pues le estoy quitando algo a alguien. Ese impuesto que debí de haber pagado y que ahora ya me lo ahorré y que ya no salió de la empresa y que tal vez se quedó en manos de otros o de otras, pues evidentemente es quitarle a alguien lo que le correspondería y eso pues a final de cuentas se tipificaría a nivel muy ético, profundo, filosófico y de la humanidad, pues es un robo. Tarde o temprano lo podríamos clasificar, calificar así. Bueno, no es este afán el día de hoy de estar
discerniendo tal vez entre que si lo bueno y lo malo, pero sí lo ético, pero sí lo correcto. El mundo del deber ser y discernir así profundamente ahora en que mis papeles de trabajo están en lo correcto, que tengo un criterio a sano juicio, válido, sustentable, defendible, con cierto fundamento, soporte legal, para decir, va, en caso de una revisión, aguanto la auditoría. Y no de, me cacharon. Yo entiendo inclusive que yo muchas veces les he dicho, oye, nosotros no somos quienes debiéramos estar calculando de manera correcta los impuestos, porque a final de cuentas yo no soy el auditor de Hacienda, yo no soy auditor del SAT. Eso le corresponde a otro departamento. Pasa a la siguiente ventanilla, porque mi función es presentar la declaración anual de manera correcta, sí. Me puedo equivocar también, que puedo especular, ya depende del grado de riesgo que tuviese mi equipo, yo, mi equipo, mi gente, mi área, mi departamento, mi empresa, la empresa, mis directivos, los accionistas. Porque de pronto yo he entrado a juntas en donde pareciera ser pues una cena de negros discutiendo una partida de que si es deducible o no, muy grande. No estoy hablando de que si el jardinero es deducible o no, de 300 pesos al mes, no. Estoy hablando de partidas importantes de algunos millones de pesos. Por ejemplo, se me ocurre un activo intangible, una marca, una patente, ¿es deducible? Pues a veces sí, a veces no. Pero en ocasiones estamos discutiendo entre el contador, el asesor fiscal, que ya les dijo que sí es una partida deducible y que podemos deducir en este año chorrocientos millones de pesos y en el siguiente año otro tanto y en el siguiente otro tanto también. Y llega alguien, un abogado, y dice, no estoy convencido, no me gusta, por esto y esto y esto y esto. Empieza la rebatinga, empieza todo un criterio, fundamento, soporte, y allí dice, y perdóname, pero discúlpame, y vuelvo a reiterar, y empieza uno que decir, no vamos a llegar a nada. Y de pronto entra un director general, uno de los accionistas, el consejo de administración, y se pregunta, oigan, ¿y a todo esto qué estamos discutiendo? Pues que si la partida es o no deducible. Y dice el director general, si la hacemos deducible, ¿qué riesgo hay? No, pues esto, esto y esto. Y si la hacemos no deducible, ¿cuánto tendríamos que pagar? Déjame pensar. 1 millón de pesos. ¿Valdrá la pena, señores accionistas, por 1 millón de pesos correr riesgo de que la autoridad viniera a reclamarnos y perder cierta credibilidad en el mercado y bla, 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 bla? No, no estoy de acuerdo. Perfecto. Se hace no deducible. A lo que te quiero decir es, pues al final de cuentas estábamos discutiendo un tema, nosotros aquí, en una sala de juntas, muy terrenal, muy de nosotros los mortales, el contador, el subcontador, 3 asistentes, un fiscalista, un abogado fiscalista. Y de pronto estamos discutiendo algo que ni nos compete. Porque el pago de impuestos no son mis impuestos. Yo con mi declaración anual yo hago lo que yo quiera. Tú con tu declaración anual debes hacer lo que tú quieras. O puedes hacer lo que tú quieras. Pero con la declaración de la empresa es un trabajo profesional. Y hay que llenar con mucha cautela cada uno de los renglones, pero con un cierto expertise, con un cierto riesgo que estamos dispuestos a correr. No tú, no yo. Los representantes legales de la empresa. Porque ellos son, al final de cuentas, los que se van a meter en un problema. Tú y yo te prometo que no. Por más que yo les diga, no, sí, tú haz la deducible, no pasa nada, yo ya me la he jugado 30 veces y no me han dicho nunca nada, pues porque no has tenido auditorías. Bueno, pero no me han dicho nada y siempre has sido deducible. Bueno, pero porque no has tenido auditorías. Bueno, pero yo te trato de convencer que sí jala. Bueno, a ver, pues otra vez, es una guerra de palabras. ¿Y si sí me caen? ¿Y si sí le caen a la empresa? ¿Y si sí les reclaman? ¿Y si sí sale un periodicazo? ¿Y si sí pierde credibilidad? Son muchos factores que a lo mejor no conocemos. Entonces, es ahí donde yo te invito. Vamos a poner atención el día de hoy, prácticamente 5 de enero, déjenme checar, sí, todavía, 5 de febrero, mejor dicho, 5 de febrero,
pues un día festivo interesante, que ya lo festejamos el lunes porque se recorre ya desde hace algunos años, por no decir décadas, pero que estamos aquí para aprender. Se valen todas sus preguntas en materia de nuestro tema, declaración anual y puntos críticos de nuestro cierre para efectos de las personas morales. Tendremos que hacer otra para personas físicas, sin lugar a dudas, pero hoy no me quiero salir del cuadro de lo que son las personas morales en materia del título 2. Y así entonces podemos comenzar con este preámbulo en donde les invito a reflexionar acerca de lo que es de verdad o verdaderamente nuestro trabajo, corriendo riesgos que tal vez no deberíamos ni siquiera asumir, que sí podríamos, ¿por qué no?, proponer. A ver, directivos, yo propongo, se podría, hay estos riesgos, nos podría salir el tiro por la culata, nos podría venir a reclamar la autoridad. Sin embargo, a lo mejor es muy ambicioso también, o con un apetito, un riesgo, con un apetito muy alto, y que los directivos digan, va, ¿dónde te firmo? Bueno, pues ya se juntó el hambre con las ganas de comer. Pero si la empresa, me ha tocado, empresas sobre todo extranjeras, en particular todavía más las alemanas, que es impresionante. Dicen, oye, el camión de la basura, si hay que hacerlo deducible, son 30 pesos un día sí, un día no. Te dicen, no tiene caso, déjala como partida deducible, pero te va a costar, lo pagamos. Ok, bueno, pues son costumbres, es cultura, es ética, son muchos factores. Y es donde dice uno, ¿y como para qué seguimos discutiendo? Bueno, pues con esa filosofía podemos dar inicio entonces así a el material. Un material que tiene en el orden de 200 slides, 200 láminas. Yo sé que no voy a terminar al 100%, sobre todo el que al final he dejado un tanto cuanto costo de lo vendido, que en realidad hemos dado charlas de costo de ventas y su deducibilidad en 10 horas. Si te interesa, por favor, no olvides darle clic a ese video porque está mucho más extenso. Tenemos un apartado al final de este curso también, quiero decir, de este material, en materia de previsión social. Me llevaría cerca de otras 10 horas en explicar toda la previsión social, pero no quiero que ustedes se queden sin su material. Obviamente también hay un apartado muy en específico de algo que siempre es, ya no sabes si es rumor, si es chisme, si es verdad, si es tragedia, si es tal vez un cuento, en materia de lo que es, perdón la redundancia, materialidad de lo que es el aspecto fiscal, esquemas reportables, la rendición de cuentas y demás, que eso pues de suyo sí es importante. Lo vamos a abordar aquí, pero en unos minutos, no como para explicar esas 14, 15 hojas que están al final de su material. Así entonces podemos comenzar precisamente con lo que es el impacto primero financiero y luego fiscal. Observen ustedes, ¿por qué es importante tener un buen cierre? Porque tengo que o debo de tener un reconocimiento de todos mis ingresos y en un momento de acumulación que podría ser para efectos fiscales y de registro para efectos financieros. Mi evaluación de inventarios, tengo que empezar a formular ya. ¿No lo hiciste el 31 de diciembre? Lo puedes hacer retroactivo. En el sentido de, oye, pues vamos a hacer mañana el inventario, este fin de semana largo pudo haber sido algo interesante. No se dio, no importa, lo hacemos este fin de semana. Con un buen conteo. Empezar, tal vez a pensar que ya hay tecnología para este tipo de inventarios y que tal vez con un QR, con radiofrecuencia, con estampitas, con calcomanía, se puede pasar un radar, una pistolita, un detector y el inventario fluye más rápido. Entonces, tengo que empezar a ponerme las pilas y tal vez no, o dejar a un lado lo arcaico, ¿no? A ver, vamos a juntar y sepárenme todas esas cajas y que se cierre la bodega, ya no vendemos nada en 3 horas. No, pues a lo mejor eso ya es del siglo pasado. Bueno, pues hay que aprovechar la tecnología, porque además ya no es caro. Antes sí te decían, no, pues está como en 100 pesos cada estampita. No, pues por las 100,000 estampitas me van a correr. Ahora no, ahora te dicen, no, te vendo el 100 en tanto. Y dice uno, mira, la tecnología también ha hecho de las suyas y
la economía ha forzado la misma competencia de estas calcomanías, de estos radiofrecuencias y demás, pues obviamente obliga al mercado a disminuir sus costos. La valuación de nuestros activos de larga duración, aquello que debe ser utilizado o utilizarse en valores estimados por realización de activos y pasivos, determinación de un valor razonable, la liquidación o los netos de los costos de disposición o de liquidación de estos tus activos. Punto y aparte, la recuperabilidad del activo por impuesto diferido. Y en su caso, los contratos de arrendamiento, la estimación de pérdidas esperadas, este cierre 24, el que sigue en el 25, el 26, ¿vas a seguir en pérdidas? Pues vamos a hacer una planeación de estas pérdidas. No necesariamente perder es malo. A lo mejor está diseñado así como esquema de negocio, como modelo de negocio. Voy a invertir, a seguir invirtiendo los siguientes 5 años y los primeros 5 años a partir del 24 voy a perder porque no voy a salir a vender o no con el mismo énfasis y ganas. Bueno, hay que entender tu modelo de negocio. Para ver entonces que no necesitas tantas deducciones, por ejemplo, ¿no? No, sí, ya la deducción de activos acelerada o depreciación acelerada. ¿Para qué? Si no necesitas tantas deducciones. No, es que me va el tope máximo de las tasas de deducibilidad de mis activos fijos. ¿Para qué? Si vas a cerrar con pérdidas 3 años. Al contrario, mejor minimiza ahorita porque después cuando salgas a vender y generes utilidades vas a necesitar muchas de estas deducciones. Me podrías decir, pues es lo mismo, porque si hoy lo deduzco, genero pérdida y esa pérdida la guardo y es más, hasta se actualiza por INPC, Índice Nacional del Precio del Consumidor, y la traigo actualizada y la aprovecho. Bueno, siempre y cuando logres la meta y generes utilidades. Pero ¿y qué pasaría si de pronto esas pérdidas pasan 5, 8, 10 años y no se amortizan porque sigues en etapa de modelo de negocio con pérdidas y reinversión de utilidades? Y empezar a perder esas pérdidas, pues como que no está nada agradable. Y entonces es donde uno se pregunta, primero entiende el negocio para conocer qué tantas utilidades o pérdidas se están generando. Y si no es un modelo nuevo o si no es un negocio nuevo y lo conoces y ya sabes la situación, pues con mayor razón puedes tener un cierto énfasis en decir, ya con pleno conocimiento de causa, ¿qué te conviene más? La deducción acelerada, jugártela con una deducción grandísima, con un riesgo grandísimo, ¿para qué si traes pérdidas? Aprovecha las pérdidas, porque si no, sale peor. Mejor que se vea el negocio, cómo fluye de manera natural. Eso es donde empezamos nosotros a pelearnos. Yo muchas veces me peleo con el contador de la empresa. No entiendo para qué quieres deducir hasta el camión de la basura, que no te da recibo, el jardinero, y ahora sales con una mega planeación fiscal de tal. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? O compras facturas, ya me voy al extremo, ¿no? ¿Y para qué quieres comprar facturas? No entiendo. Como que siento que hay veces que los mismos empresarios, porque obviamente es idea más del empresario que del contador, eso lo admito, pero como que les gusta esa adrenalina, ¿no? Como que es casi es que tengo un amigo en el club que ya me ofreció facturas al 4% y además que puedo acreditar el IVA y hasta saldos a favor de IVA puedo solicitar en devolución. Tu riesgo es altísimo. ¿Sabías que no necesitas facturas? No, pero necesita la adrenalina. Ese dueño del negocio muchas veces yo siento que no está tranquilo si no tiene la adrenalina en la sangre. De decir, es que es bien emocionante pagar una factura, pues que no es 100% kosher, limpia, transparente, que me estoy inventando, pero es que es padrísimo recibir el dinero en cash o que me lo depositen en el extranjero o que me den una tarjetita bancaria sin mi nombre, donde yo puedo gastar lo que yo quiera. Pues como que suena más se está escondiendo de su esposa y de su familia, más que del fisco. Pues como que hay otros esquemas para esconderte de la familia, mi rey. Mucho más baratos y sin menos riesgo. Es donde uno se empieza a cuestionar realmente qué es y dónde trabajo. ¿Quién es mi jefe? ¿Qué tanta ética tiene? Regreso otra vez, me jala la ética. Y entonces es donde yo tengo que darle cumplimiento a este impacto como tal. Yo podré ponderar el incumplimiento entonces de convenios financieros. ¿Dónde están mis provisiones contables? ¿Sabes que hay un riesgo?
O tal vez ni siquiera sabemos si hay un riesgo de quiebra por parte de la organización. Y eso tenemos que empezarlo a ponderar. Reconocer que hay ciertos contratos onerosos y cancelaciones de estos que nos pueden vertir totalmente nuestra situación financiera, al menos nuestro estado de resultados. Tengo coberturas para mitigar riesgos. Preferible contratar un buen seguro y que no se use, a no tener un seguro y correr riesgos caóticos en donde sí me pueden generar un problema muy grande en la organización. La devaluación del peso mexicano está en riesgo, está muy volátil. Tengo partidas, deudas, cuentas por cobrar en otro tipo de moneda. ¿Tengo cobertura para ello? ¿Cómo está el plan de beneficios empleados? No solamente impuestos diferidos, D3 y D4 a la par, lo estamos haciendo. ¿Qué tanto adeuda ese dueño del negocio con un negocio de 30 años y con trabajadores de 29 años? ¿Qué tanta provisión debe hacer? Se debe hacer para de verdad mostrar la situación o para mostrar la verdadera situación, posición financiera de la empresa. Reconocer muchos factores. La revelación de riesgos financieros y las notas a los estados financieros. Haz unas notas. No es que a nosotros no nos auditan. El auditor es el que hacía las notas. Pues hazlas tú. Ármalas. Que veas, sensibilízate haciendo notas. Repasa de cualquier dictamen que tengas, que tuviste o que bajas de internet y lees las notas. Y con leerlas y decir, ah, caramba, yo traigo este riesgo. No he cumplido con el boletín tal. No he cumplido con la norma de información financiera tal. No he cumplido haciendo provisiones de tal y tal y tal y tal. No tengo un plan de beneficio empleados. Donde armaras todo eso, en una de esas te diría, pues es otra empresa, la que mostrabas en tus estados financieros antes de esas notas y después de esas notas. Empápate. No es que no me da tiempo. Hay que hacerlo. Contrata a alguien, externo o interno, que lo haga, que procese todo ello, que de verdad muestre la situación financiera de la empresa. Hay muchos riesgos e incertidumbres, juicios, que pudiera ser factible o que deberías estar ponderando, estar analizando para en un momento dado ver si lo tienes que registrar. Porque los riesgos pueden provocar un alto nivel de incertidumbre y va en cadenita. Esas incertidumbres al crecer se generan estimaciones contables que pueden requerir un ajuste significativo en tus estados financieros. Para lograr esa estimación requieres de la aplicación de un juicio profesional, lo cual se dificulta, porque ahora estás trabajando en una empresa de alto riesgo y si no lo manifiestas, si no lo reconoces, si no tienes ese juicio, ese criterio profesional, se dificulta el tomar decisión y plasmarlo. Y el revelar los estados financieros, ya con todos estos juicios profesionales, estas estimaciones contables, estas incertidumbres y los riesgos, aquí dice al final, la revelación de los estados financieros cobra especial relevancia. Cada entidad debe determinar sus revelaciones que son indispensables y necesarias como tal. ¿Ok? Ahora, los riesgos por falta de liquidez pueden provocar ese alto nivel de incertidumbre. Y vuelve otra vez la cadenita. Si crecen las incertidumbres en estimaciones de tesorería, puede requerir también un buen juicio profesional. La aplicación de un buen juicio profesional dificulta la toma de decisiones. La toma de decisiones errónea genera riesgos en la organización y cada entidad debe registrar esos riesgos. Analizando tus hechos posteriores, ni más ni menos, cómo sufrimos con el COVID, como hechos posteriores. Ahora, yo me pregunto, ¿podría haber hechos posteriores? ¿Cómo cerré un 31 de diciembre del 24? ¿Y cómo es que de pronto nuestra presidenta Sheinbaum tomando posesión y ahora nuestro presidente, ay, perdón, me equivoqué, dije mal,
el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque pareciera ser que ya está tomando decisiones por nosotros, perdone, me traicionó el inconsciente, no el subconsciente, el inconsciente, de alguna suerte, este canijo de Trump, pues nos cambia el esquema, el panorama, y que si los aranceles, y de repente, no, nos postergamos un mesecito, ya no sabe uno ni dónde está. ¿Lo ponderaré para dejarlo como hechos posteriores en mis estados financieros? ¿Qué tanto me puede afectar a mí, en mi empresa, los aranceles de un 25% con la Unión Americana? Claro, si me dices, no, pues espérame, somos restaurancito, tenemos 10 restaurantes y vendemos quesadillitas afuera de los metros, bueno, difícilmente te puede afectar. Pero a lo mejor eres una empresa altamente exportadora y tus principales clientes están en la Unión Americana. ¿Ya hablaste con ellos? ¿Cómo podría afectar tu venta, tus ventas? ¿De plano van ellos a buscar un proveedor más local, más de United States? ¿Me van a dejar de comprar? ¿Se me cae el mercado? ¿Tendré que cerrar el negocio? ¿Me declaro en quiebra? Todos esos hechos posteriores, nosotros los contadores como que nos tomamos muy en serio no pasa nada, estamos en el país de no pasa nada. Pues total, bueno, pues ya veremos qué hacemos. No, el problema es que lo tenemos que plasmar en los estados financieros. Es la manera correcta de manifestar un posible riesgo, Es necesario considerar la normativa contable respecto del reconocimiento de estos hechos posteriores, incluyendo la NIF B1, que en su momento así era, y hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Con base en estas consideraciones, debe determinarse en esos ajustes o, en su caso, revelaciones, notita al margen, nota a los estados financieros, necesarias para cumplir con los estados financieros. Cierre fiscal 2024. Si yo fuese promotor de la economía, si yo fuese en un momento dado identificado como para identificar, o quiero decir, asentar la acumulación y la deducción, tendría que partir de la premisa de mis ingresos acumulables y de mis deducciones autorizadas. Analizar mi balance general, pero no es un balance de lo que arroje la balanza. No, a ver, bancos, saldos negativos. ¿Cuántas veces no de pronto llegamos y, oye, ¿por qué bancos tienes en menos 380,000? Sí, es que, bueno, es normal, porque emitimos el cheque, nos entrega, no lo entregamos físicamente. Cheque, ¿te acuerdas cuando existían los cheques? Y se quedó en el cajón, no lo entregamos, entonces el asiento contable procedió el cargo a un pasivo con el abono a bancos. Y ese abono a bancos propició que bancos quedara con saldo negativo. Pues muy mal, porque entonces ese asiento que te acabo de comentar, cuando el cheque no es entregado, es más, cuando ni siquiera es cobrado, porque a lo mejor ya lo entregaste, pero el típico, oye, te lo entrego, pero un favor, cóbralo hasta el 15 de enero del siguiente año, no nos des chueco, aguántanos nada más en lo que fondeamos. Pues es como si no lo hubieras entregado. El pasivo, ese cargo al pasivo con abono a bancos, ese pasivo que estás matando con tu asiento contable, no es cierto, no lo mataste, sigue vivo. Sigues adeudando en la empresa. Un buen auditor hace precisamente esa inspección, ese procedimiento de auditoría, que es precisamente considerar a todos los pasivos, oye, vengo nada más a ratificar mis pasivos, mis saldos. ¿Es cierto que ya el 31 de diciembre ya no te debe? No, claro que me debe 600,000 pesos. Me dio un cheque de 600, pero no me dijo que no lo cobrara. Me debe los 600. Con razón, bancos está en menos 300, ya entendí. Pero entonces está mal. Regresas ese pasivo que lo sigue debiendo la empresa el 31 de diciembre y tu saldo negativo en bancos, pues déjele que no está en menos 300, está en más 300, está positivo. Y son cosas tan triviales, tan obvias, que dice uno, pero pues es obvio, ¿no? Cuentas incobrables. ¿Ya hiciste tu análisis? A lo mejor no necesitas un análisis exhaustivo y contratar a un experto de incobrabilidad. Un sondeo, oye, como que esta cuenta ya lleva 3 años y no la hemos cobrado. A mí me late que deberíamos hacer una provisión ya de incobrabilidad. Si no lo cobré en el año 1, ni en el año 2, ni en el año 3, por cierto, ¿qué es de ese cliente? No sé, hace mucho que ya no sabemos de él. Pues igual ya ni existe. Y tú tienes la esperanza de algún día cobrar esa cuenta. Mándalo incobrables. Ahí tienes